La escritura, Romanos 10, versículos 13 al 21. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero cerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Cuando nosotros nos vamos para Bogotá, ¿sí? Cuando vamos en un vehículo, vamos manejando el carro, y ustedes que conocen pues la línea, por lo regular la línea está con neblina, ¿verdad? Siempre está nublado, y a veces se dificulta mucho la visibilidad, no vemos por el camino por donde vamos. Una vez me tocó descender, venía de Bogotá para Armenia y venía descendiendo a Calarcá, y pues tenía que hacerlo con mucho cuidado porque era difícil ver el camino, es difícil. Siempre ahí mirando, tenía que bajar la ventanilla y mirar por la ventana, ver la lineecita amarilla, porque no se veía nada de frente, era difícil. Y bueno, pues las curvas, obviamente, los precipicios, eso lo asusta a uno, ¿cierto? Y sobre todo cuando llueve, pues se pone terrible, peor todavía. Y bueno, y cuando uno ya desciende, cuando ya llega a Calarcá, usted dice: oh, Señor, gloria a Dios, respira uno como profundo, ¿verdad? Respira uno: ay, Señor, gracias, siente uno ese descanso de haber llegado ya a un lugar más seguro. Y el hecho es que uno necesita ver muy bien, ¿cierto?, por dónde va. Uno necesita estar ahí pegado, ¿cierto?, para poder llegar a su destino. Bueno, ahora cuando usted hace ese mismo trayecto, cuando usted va, bueno, cuando vamos de aquí para Bogotá o de Bogotá para acá, ya no lo hacemos por el carro, ya no vamos en el carro, sino que lo hacemos por avión. Vamos en avión. Bueno, usted ya no es el que dirige el avión, ¿cierto? Y mucho menos pues el que ve el camino, usted ya no lo ve. Y usted no está manejando el avión. Bueno, uno está confiando, ¿cierto? ¿En qué confía uno? Pues en los pilotos. En los pilotos. Ellos son los que saben cómo guiar el avión para llegar al destino. Pero ellos a su vez también, usted se monta en la cabina del piloto y el piloto no ve nada, ¿cierto? Está completamente limitada la visión del piloto también. Ellos dependen ¿de qué? De los instrumentos, ¿cierto? De los instrumentos de navegación. Claro, y sabemos que es impresionante cómo un avión tan grande, ese avión moderno, pueden aterrizar con instrumentos, ¿cierto? Y llegar a un destino seguro. Bueno, aquí seguramente todos hemos montado en avión, ¿verdad? Bueno, el que no lo ha hecho, bueno, le invito para que tome un avión. Es una experiencia chévere, ¿cierto? Cuando usted ya se monta en el avión y va despegando, usted pues siente esa sensación, ¿cierto?, de nervios, claro, en el despegue. Y cuando usted ya está arriba, usted se asoma por la ventana y no ve nada, ve nubes por todo lado. Pero el piloto, ¿qué es lo que hace? Él continúa manejando el avión y está volando por instrumentos. Él vuela por instrumentos. Bueno, manejar el automóvil, ¿sí? Manejar el automóvil es un ejemplo de lo que es vivir por vista, ¿sí?
vivir por vista. Necesitamos ver para poder avanzar, ¿sí? Hay que ver para avanzar. Pero volar el avión por instrumentos es un ejemplo de lo que es vivir por la fe. Vivir por la fe. Bueno, los pilotos y todos los que están en el avión, bueno, confían en que esos instrumentos los va a llevar, ¿cierto?, al destino. Bueno, y algunos accidentes sabemos que ocurren por fallas mecánicas, por fallas humanas también, y a veces por falla de esos instrumentos, ¿cierto? Uno piensa que el instrumento le está dando la lectura correcta, pero si el instrumento le da una lectura incorrecta, pues se puede llegar a tomar decisiones catastróficas, ¿cierto?, por parte de los pilotos. Pero la verdad, mis hermanos, es que todos nosotros de una u otra manera estamos confiando en cosas. Nosotros confiamos en cosas. Todos vivimos por la fe en algún sentido. Confiamos en que los médicos y las enfermeras pues, nos están inyectando el medicamento correcto cuando nos enfermamos, ¿cierto? Confiamos en que ellos lo están haciendo correctamente. Confiamos en que los productos en el supermercado, ¿cierto?, tienen los ingredientes que el empaque dice, ¿cierto? Nosotros vamos al supermercado y compramos y leemos lo que dice allí, tantas calorías, tanto de azúcar, y ya no, pues si eso es lo que dice, ¿cierto? Confiamos. Confiamos que cuando vamos a un restaurante, por ejemplo, allí hacen buena manipulación de los alimentos, ¿cierto? Confiamos en eso. Cuando compramos las verduras en la esquina, bueno, yo sé que el tendero de la esquina, yo sé que es muy pulcro y es muy limpio y él trae las frutas frescas. Yo confío en ese señor que lo que yo le compro está bien. Confiamos, cuando venimos a la iglesia, confiamos que el carro nos va a llevar a la iglesia, ¿cierto? Que los neumáticos, que no nos vamos a pinchar. Vivimos confiando en cosas, en objetos y en personas. Eso lo hacemos todo el tiempo. Por eso, en algún sentido de nuestra vida, todos, absolutamente todos, vivimos por la fe. Bueno, pero ¿qué es eso de la fe? ¿Qué es eso de la fe? Bueno, hay muchas personas que dicen, uy, yo tengo mucha fe, ustedes los han visto, ¿cierto? Yo sé que vamos a salir adelante, ¿sí? Hagámosle que vamos a salir adelante, es que yo tengo mucha fe. Bueno, pues lo que estas personas realmente están diciendo es que son optimistas siempre, que tienen una actitud positiva ante la vida, ¿cierto? De que les va a ir bien en las cosas. Bueno, pero ¿qué es la fe bíblica? ¿Cómo funciona eso, la fe del Señor? Bueno, es una confianza plena y absoluta, ¿verdad?, en Dios y en su Hijo Jesucristo. Confiamos absolutamente en Él. Y esta fe obviamente es la que va a impactar nuestras vidas. Como dice Hebreos, los pasajes conocidos en Hebreos, ¿cierto? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el mismo Hebreos más adelantico dice que sin fe es que imposible agradar a Dios. Es imposible. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿cierto? Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Claro, ciertamente la fe verdadera nos da una actitud positiva, claro que sí. Pero no toda actitud positiva es una marca de la fe verdadera. No toda actitud positiva. No toda actitud positiva es la fe según Dios, ¿no? No es la gran cantidad de fe que tengamos hacia algo. La verdadera fe bíblica siempre apunta a alguien, Cristo. Él es el objeto de nuestra fe. ¿En dónde estamos nosotros depositando nuestra confianza? ¿En quién depositamos nosotros nuestra fe? Bueno, pues espero que todos nosotros podamos decir que estamos depositando nuestra confianza plenamente en Dios, en Cristo que vino a la tierra a salvarnos. Y eso es lo importante. Pero para que una persona pueda creer por medio de la fe en Cristo y ser salva, necesita necesariamente escuchar el mensaje del Evangelio. Necesariamente tiene que escuchar el mensaje de salvación. Dios hizo toda su obra, lo sabemos, su obra redentora. Él murió en la cruz
resucitó, Él ascendió a los cielos. Él hizo todo lo necesario para que un pecador pudiera ser salvo. Todo lo hizo nuestro Señor. Pero dejó en manos de hombres comunes, hombres como tú y como yo, dejó la tarea de llevar el mensaje de la salvación a todos los hombres, a todos. Cristo encomendó esa tarea también a la iglesia, ¿cierto? Para predicar el Evangelio. Y recordando un poco el contexto del pasaje que acabamos de leer, Pablo está tratando de demostrar que la incredulidad generalizada del pueblo de Israel no hace nula la fidelidad de Dios. Desde el principio de la historia de la redención vemos que dentro del Israel nacional de Dios, Él tiene un Israel espiritual, ¿verdad? Un Israel espiritual escogido por gracia. Somos escogidos por gracia, dice Pablo en el capítulo anterior, allí en el capítulo 9, el verso 6, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Claro, Dios tiene un pueblo escogido por gracia. Dios escogió un pueblo por gracia, y no solo de Israel, sino también de ¿quiénes? De los gentiles, ¿verdad? Un pueblo de los gentiles, de manera que la salvación no depende, dice Pablo, no de la raza, sino que depende de la gracia de Dios. Depende de la gracia. Y es lo que Pablo ha estado diciendo hasta el capítulo 10. La razón por la que los israelitas rechazaron a Cristo realmente es porque su orgullo, ¿sí?, su arrogancia, ellos prefirieron más bien tratar de ganarse la salvación por medio de sus actos, de su esfuerzo, de sus méritos, ¿sí?, de la obediencia a la ley, antes de venir a Dios pidiéndole misericordia. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Mire cómo lo dice Romanos 10, versículo 3, allí antes de nuestro texto, dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así pensaban los judíos. Los judíos pensaban de esa manera: yo no quiero la justicia de Dios como un regalo, no, yo no la quiero así. Yo me la quiero ganar por mi obediencia. Bueno, ahora teniendo ya en mente este contexto que hemos hablado, ¿cierto?, acerca de la fe y acerca del pensamiento del pueblo judío, vamos a mirar nuestro pasaje. El pasaje lo dividí en dos partes. Desde el versículo 13 al 15, y la titulé La predicación del Evangelio, y de los versículos 16 al 21 la titulé Rechazando el mensaje proclamado. Entonces vamos a mirar nuestra primera parte, versículos 13 al 15, la predicación del Evangelio. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Bueno, lo que Pablo primero quiere mostrar es que los judíos tenían lo que se necesitaba para la salvación. Ellos lo tenían. ¿Y qué era lo que los judíos tenían para alcanzar la salvación? Ellos tenían la predicación del Evangelio. Ellos la escucharon. Ellos la escucharon. Mis hermanos, todo lo que se requiere para recibir el regalo de la salvación es invocar a Cristo. Invocar a Cristo como Señor. Claro, confiando plenamente en la eficacia y en la suficiencia de su obra en la cruz del Calvario. Y los judíos escucharon la predicación, oyeron hablar a Jesús, oyeron hablar a los apóstoles. Mis hermanos, saben que hay personas que invocan a Cristo, ¿cierto? Usted los ha escuchado, ellos lo invocan, pero no son salvos. No son salvos. Cada vez que tienen un problema, y sobre todo si es un problema difícil en sus vidas, un problema que es complicado, bueno, lo que ellos dicen es: ay, Señor, te invocamos, Señor, ten misericordia de mí. Pero no es de esa invocación que Pablo está hablando aquí en el versículo 13. O sea, para estas personas, Jesús más bien es como un paramédico, el que presta los primeros auxilios y ya. ¿Sí? O sea, digamos que tiene un accidente,
Estas personas tienen un accidente de tránsito y lo primero que hacen, bueno, es esperar a que llegue la ambulancia, ¿cierto? El paramédico les atiende, les da los primeros auxilios. Pero al final de cuentas, cuando todo ha pasado, ni siquiera le dan las gracias y lo más seguro es que nunca vuelvan a ver al paramédico, ¿verdad? Se va. Más bien la invocación que Pablo está hablando aquí en este versículo es aquella persona que se ha rendido a los pies de Cristo. Es el que ha rendido a los pies de nuestro Señor y se somete voluntariamente a Jesús como Señor, que se somete a él confiando en la obra de redención. Mira lo que Pablo dice allí en Romanos 10, en el versículo 9, ahí más atrasito. Nuestro hermano también lo leyó en la cena. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es de esta invocación que habla Pablo. Y noten que Pablo dice aquí que Jesús es ¿quién? El Señor. ¿Sí? Jesús es el Señor. O sea, no es el paramédico. Él es el Señor. Y esa palabra Señor significa muchísimo. ¿Sí? O sea, Él es el amo, Él es el dueño de mi vida, Él es el soberano. ¿Sí? Es el que gobierna mi vida. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y tú crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, que Él aceptó la obra en la cruz del Calvario y que Cristo pagó por tus pecados, pues bueno, mi hermano, si lo crees por medio de la fe, entonces serás salvo. Es lo que está diciendo Pablo. Serás salvo. Versículo 14 de nuestro texto dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Bueno, ahora Pablo quiere mostrarnos el papel fundamental que tiene la predicación del Evangelio. O sea, predicar el Evangelio es fundamental, ¿sí? Para poder creer en Cristo, para poder invocar su nombre y ser salvo. Nadie puede invocar el nombre del Señor a menos que sepa quién es Él, ¿sí? Y lo que Él hizo para salvarnos, que fue lo que nuestro Señor hizo en la cruz. Dice Pablo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo lo invocarán? Mis hermanos, simplemente no se puede invocar para salvación sin creer en el Señor Jesucristo. Si usted está en una piscina y usted pues está ahogando, está ahí chapaleando en la piscina y usted alcanza a ver en un extremo de la piscina, usted ve un niño pequeño nadando. Y usted al otro lado, en el otro extremo, pues usted ve a un salvavidas en pantaloneta, ve que tiene su flotador aquí, que está observando. ¿Sí? Bueno, ¿usted a quién va a clamar para que lo saque de la piscina? Bueno, pues obviamente no, pues al salvavidas, claro. Usted ya lo vio y lo identificó antes de meterse a la piscina, ¿cierto? Antes de invocar el nombre de Jesús y pedirle que te salve, pues usted tiene que saber quién es Él. Tienes que creer en Él, en Dios. ¿Qué fue lo que Él hizo? Que Él obedeció la ley, que Él obedeció todo perfectamente, que siendo inocente Él murió en una cruz por nuestros pecados. Entonces allí sí podrás clamarle a Él para que te salve, conociéndolo. Si no conocemos esos hechos tan sencillos del Evangelio, pues si no creemos en esa veracidad de esos hechos históricos, de lo que hizo nuestro Salvador, pues no vamos a tener una salvación. Tenemos que conocer quién es Él, ¿sí? Vamos a pedirle a Él. No tiene sentido pedirle si no lo conocemos. Santiago dice, el texto conocido, dice que también los demonios creen y tiemblan, ¿cierto? Claro, los demonios saben quién es Dios. Nadie se va a salvar porque crea que Dios existe. Nadie. ¿Quién se va a salvar por eso? Nadie. ¿Quién se va a salvar porque crea que Dios es amor? Nadie. Necesitamos conocer y creer lo que Él hizo a favor de nuestras vidas, ¿cierto? Para resolver el problema de nuestros pecados.
Claro, no hay que ser un teólogo pues famoso para alcanzar la salvación, no. Son cosas sencillas, unas verdades del Evangelio. Solo se requiere un conocimiento sencillo, pero es fundamental, ¿verdad? Fundamental para alcanzar la salvación, para querer invocar y ser salvo. Y continúa Pablo diciendo acá, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, ese conocimiento acerca de lo que él hizo en la cruz del Calvario, eso no se adquiere por intuición, ¿sí? Eso no es por intuición. No es que un día nos levantamos por la mañana y nosotros nos ponemos a meditar, me desperté y digo, ay, mira, Cristo murió en la cruz. Sí, el Cristo murió en la cruz, entonces Él murió por mis pecados. ¿Verdad que no? Eso no sucede así. Yo creí en Cristo porque a mí me predicaron el Evangelio. A mí me predicaron. Y seguramente a ti también. ¿Por qué estamos nosotros aquí sentados? Alguien nos predicó el Evangelio. Bueno, de hecho Dios hizo todo, ¿verdad? Dios hizo todo para que llegáramos a sus pies. Nadie llega a ese entendimiento por intuición o por ósmosis. Es que yo lo toco y a ver si de pronto se me pega eso del conocimiento de Dios. Bueno, esta mañana estaba meditando con un hermano y decíamos, ¿vale? ¿Por qué todas las cosas malas se pegan? ¿Cierto? Una gripa, ¿verdad? ¿Cómo se pega? Eso es contagioso, ¿verdad? Pero ¿por qué las cosas buenas no se pegan? Las malas sí. Tremendo, ¿verdad? Bueno, pues ese conocimiento del Evangelio, eso no se pega. No se pega. Yo necesito, ¿qué? Oír, ¿verdad? Yo necesito oír el Evangelio y entender y creer quién es Cristo. Y algo que me pareció muy interesante en el texto, en este texto, es en el original dice, ¿cómo creerán en quien no han oído? Y otras versiones de la Escritura dice, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? O sea, lo que Pablo parece estar diciendo aquí, o sea, no es que únicamente tenemos la necesidad de escuchar acerca de Cristo, o sea, no es solo escuchar acerca de Él, sino que necesitamos escuchar a Cristo, o sea, escucharlo a Él, las palabras mismas de Cristo, ¿sí? Es como si Cristo mismo hablara a través del predicador, del que está predicando el Evangelio. Mis hermanos, cuando predicamos las Escrituras, lo que estamos haciendo es hacer oír la voz de Jesucristo, la voz de Él. Estas son sus palabras, es la voz de Dios. Y claro, Cristo mismo por medio del Espíritu Santo viene y Él comienza, ¿cierto?, a aplicar esa palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Él empieza a aplicar la palabra. Él conoce sus ovejas y Él empieza a hablarles personalmente a cada uno, en nuestro corazón. Y dice, continúa el texto y dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Dice Pablo, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Bueno, yo no necesito un sueño, una visión extraordinaria para saber quién es Cristo. No, lo que yo necesito es la predicación del Evangelio, la predicación del Evangelio. Lo que Pablo está diciendo aquí es que nadie se puede salvar a menos que escuche la voz de Dios, la voz de Cristo. Es Cristo mismo. Pero esa voz no viene directamente del cielo. Nosotros a veces pensamos, no, es que hasta que Dios no me hable, yo escuche la voz de Dios en el cielo que me diga. No, es a través de la predicación de la palabra de Dios, ¿sí? Mis hermanos, la predicación es el medio a través del cual nuestro Señor Jesucristo se hace presente en la iglesia y Él hace oír su voz, ¿cierto?, a través de la voz de alguien que predica el Evangelio y así salva a los pecadores, así los salva. Los predicadores, los que nos paramos aquí al frente, todos los hermanos que de alguna u otra forma predicamos, no solo somos simples mensajeros que llevamos el mensaje del Evangelio, somos también embajadores de Cristo, ¿sí? Somos embajadores, como lo dice Pablo a los Corintios, somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros
en nombre de Cristo os suplicamos reconciliados con Dios, dice Pablo a los Corintios. Bueno, ¿y qué es un embajador? Todos conocemos, ¿cierto? ¿Qué es un embajador? Es una persona que ha sido oficialmente llamada y comisionada para hablar en nombre de su gobierno, ¿cierto? Para hablar y con la autoridad de ese gobernante. Es por eso, mis hermanos, que nos paramos aquí a predicar, todos los hermanos. Somos embajadores del Rey de Reyes, somos embajadores. Y estamos diciéndole a la iglesia las verdades del Evangelio, las verdades del Evangelio. Versículo 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bueno, por el contexto, pues debemos entender algo de lo que dice Pablo. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice Pablo. Bueno, pues primero, ¿enviados por quién? ¿Por quién? ¿Quién es el que envía? Claro, Dios. Pablo se refiere a que Dios es el que envía, ¿cierto? Aquel que envía y comisiona a sus mensajeros para llevar la palabra del Evangelio, ¿cierto? Anunciar en su nombre que hay perdón en Cristo para todo aquel que cree en el Evangelio. ¿Recuerdan las palabras de Jesús? Allá en Mateo él dice que la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿verdad? Dice, rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Dios es el que nos envía. Dios es el que envía. Pero sigue diciendo el texto, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dice, cuán hermosos son los pies. Y bueno, aquí Pablo está citando a Isaías, ¿cierto? Isaías 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión, dice, ya reina tu Dios reina. Fuimos comisionados por Dios para proclamar ese hermoso mensaje, ese glorioso mensaje del Evangelio. El Señor Jesucristo reina. Qué privilegiados, mis hermanos, somos todos. Tanto los que predicamos, los que nos paramos aquí a predicar el Evangelio, como los que escuchan el mensaje. Claro. Los predicadores somos embajadores de Cristo, pero los que escuchan el Evangelio están escuchando la voz de Jesucristo. Es un privilegio. Es por eso que los pies de los que llevan ese mensaje de salvación al mundo, pues son tan preciosos para Dios. Sus pies son hermosos. Bueno, ahora sabemos que no solo Dios mira, no solo mira el corazón, también Dios mira ¿qué? Los pies, ¿cierto? Dios mira los pies. Bueno, así que no importa que la figura que nosotros tengamos sea fea o bonita, no importa. ¿Cierto? Lo importante es que tengas unos pies bonitos. ¿Sí? Bueno, Dios está mirando tus pies, a Dios le importan nuestros pies. ¿A dónde van esos pies? ¿A dónde van tus pies? ¿A dónde van? ¿Sí? ¿Tu anhelo es que otros conozcan del Señor Jesucristo? ¿De la salvación, que hay perdón en Cristo? Mi hermano, pues si es así, pues cuán hermosos son esos pies. Cuán hermosos son esos pies. Miremos ahora la segunda parte de nuestro texto, versículos 16 al 21, rechazando el mensaje proclamado. Dice el versículo 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ahora lo que el apóstol Pablo nos va a decir es que lamentablemente, y digo lamentablemente, muchos de los que escuchan el mensaje del Evangelio deciden permanecer en rebeldía contra Dios. Muchos de los que escuchan el mensaje de la predicación continúan en obstinación en sus corazones. Y Cristo siempre ha estado llamando al arrepentimiento y a la fe continuamente. Dios lo ha hecho, ¿sí? Pero no todos hicieron caso. No todo el mundo obedece la voz de Dios. No todos lo hacen. Y Pablo también está citando a Isaías. Isaías, ¿cómo lo citan, verdad?
Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y es interesante que este mismo texto de Isaías que nos trae aquí Pablo aparece en Juan 12:38. También aparece ese mismo texto y habla en un contexto también de incredulidad de los judíos. ¿Sí? Allá Juan en 12:37, desde el 37 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, dice Juan, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y dice el versículo 39, por esto no podían creer. Hermanos, la predicación puede ser muy ungida. A veces decimos esos términos, ¿cierto? La predicación puede ser maravillosa por el mismo Espíritu de Dios. Mis hermanos, y no produce absolutamente nada en el corazón de los que no escuchan, en el corazón de los que rechazan el Evangelio de Cristo. Y eso le pasó a Jesús. Jesús hablaba el Evangelio, predicaba el Evangelio y no creían en él. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo, ¿cierto? Y también le ha pasado a muchos predicadores a lo largo de la historia. Lo que la gente quiere oír no es el mensaje del Evangelio. Las personas quieren escuchar otro mensaje, otra voz. Como le dijo Pablo a Timoteo, porque vendrá tiempo, en 2 de Timoteo 4:3, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es por eso que Pablo aquí nos dice que no todos obedecieron el Evangelio, no todos lo hicieron. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, debe ser escuchado para ser creído. Él debe ser escuchado por la predicación del Evangelio. Versículo 17 de nuestro texto dice: así que la fe es, ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dice Pablo que la fe viene por el oír. ¿La palabra de quién? La palabra de Cristo, ¿verdad? Oír la palabra de Cristo. Yo recuerdo, mis hermanos, cuántas veces Dios vino a mi vida hablándome acerca de Él, predicándome el Evangelio, y no presté atención. ¿Cuántas veces? Muchísimas veces. Y simplemente ignoraba el mensaje, lo pasaba por alto. O sea, meditando en esas verdades, o sea, es increíble la dureza de nuestro corazón. Es increíble cuán duros somos en nuestro corazón. Pero más increíble que la dureza del corazón, es tan asombrosa la gracia de Dios. ¡Wow! Eso sí me asombra. Antes que una persona crea en Cristo, debe oír de Él, debe oír de Cristo. ¿Recuerdan al ciego que Jesús sanó? Por allá en Juan, Él lo mandó a lavarse en el estanque del Siloé, ¿recuerdan? Él le dijo que se lavara allá, y que cuando Él ya regresó viendo, entonces los judíos lo cogieron a preguntarle, ¿cierto? Lo llevaron y lo interrogaron, después de interrogarle lo expulsaron, ¿cierto? Pero él no había visto al Señor. Cristo, cuando él era ciego, le dijo: no, vaya, lávese. Y él fue, se lavó y empezó a ver. Y ya cuando fue expulsado de allá a la sinagoga de los judíos, pues Cristo lo halló, ¿cierto? Y le dijo, miren las palabras de Jesús en Juan 9:35: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? ¿Quién es? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoro. Wow. Una persona no puede creer en Jesucristo si nunca ha oído hablar de Cristo. La fe se basa en los hechos que Él hizo, y estos hechos pues se encuentran acá, en la palabra de Dios. Allí está. Y esta palabra debe ser proclamada
y debe ser escuchada. Versículo 18 dice: pero digo, ¿no han oído? Dice Pablo, ¿será que no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras, dice Pablo. Lo que Pablo está tratando aquí de demostrar es que el problema de Israel no fue que no tuvieran la oportunidad de escuchar el mensaje del Evangelio. No, ese no fue el problema del pueblo de Israel. El mensaje les llegó, el mensaje les fue proclamado. El problema de Israel fue que ellos decidieron mantenerse en incredulidad. Eran incrédulos. Y Pablo está citando también aquí un salmo, el Salmo 19, en el versículo 4 dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y si nosotros leemos el Salmo en sus primeros 6 versículos, el Salmo 19, nos habla de la revelación general de Dios. Dios se revela general. Y Pablo usa esa ilustración acá en el Salmo del sol que recorre toda la tierra, ¿cierto? Cuando se pone de un lado en la mañana y luego se muestra al otro lado en el ocaso. Y dice que así mismo ha salido la palabra de Dios. De esa misma manera, de un extremo hasta el otro salió la palabra de Dios, proclamando el mensaje de salvación. Donde quiera que ha habido un pueblo de los judíos, mis hermanos, en el primer siglo, Dios siempre se encargó de llevarles el mensaje. Dios siempre les llevó el mensaje, por toda parte. El problema de Israel no fue que no escucharon el mensaje, el problema es que no quisieron creer. Mi amigo, y así pasa hoy en día, igualito, igual. El problema es que sabemos muy bien lo que el Evangelio dice. Sabemos las verdades que el Evangelio proclama. Sabemos que somos pecadores. Sabemos que Jesucristo es el Salvador. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Lo sabemos. Pero no queremos someternos a Él como Señor. No queremos someternos a Él como el Dios que gobierna nuestra vida. No lo queremos hacer. Versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Vuelve y pregunta a Pablo. Vuelve el apóstol y hace preguntas. Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. En el versículo anterior Pablo dice: ¿será que no han oído? Dice Pablo, que acabamos de mirar. Y ahora dice, o sea, ¿será que no entendieron? No han oído, no entendieron. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Será que no entendieron? ¿No han conocido? ¿Qué pasó? Bueno, no, es que ese tampoco fue el problema del pueblo de Israel. Y Pablo acá está citando a Deuteronomio 32, 21. Dice que ellos, dice el texto en Deuteronomio 32, 21, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Y en el capítulo 32 de Deuteronomio, si usted tiene tiempo, léalo en su casa completo, el capítulo de Deuteronomio. Dios está acusando a los israelitas de haberlo provocado a celos con su idolatría. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel, ¿sí? A pesar de todas las obras que Dios hizo a favor de su pueblo, siempre lo provocaron a celos. Y lo que Pablo dice es que al ver la conversión masiva de los gentiles en ese tiempo, Israel debió haber reconocido que Dios estaba llevando a cabo lo que él se prometió hacer desde un principio, pero ellos no lo reconocieron. Ellos oyeron y conocieron. Ellos oyeron y conocieron, pero no quisieron creer y mucho menos reconocer, ¿claro?, que Dios estaba haciendo su obra, su plan maravilloso de salvación en medio de su pueblo. Versículo 20 dice: e Isaías dice resultante: fui hallado de los que no me buscaban,
Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y nuevamente Pablo está citando a Isaías otra vez. Isaías 65, versículos 1 y 2. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, dice el Señor. Mis hermanos, este texto de Isaías 65, del 1 al 2, me impacta demasiado. O sea, muestra la bondad y la misericordia de Dios de una forma increíble, y la gracia de Dios de una manera sorprendente. Mis hermanos, es que somos nosotros los que deberíamos de decirle al Señor, heme aquí. Somos nosotros, ¿verdad? Pero es que el mismo Dios, o sea, que el mismo Dios venga y descienda del cielo y se aparezca un pueblo gentil que no conocía ni la ley, que no conocía ni la Biblia, no conocía el pacto, ¿sí? Todos nosotros que no conocíamos las promesas, y nos diga a nosotros, heme aquí. ¡Wow! O sea, qué gracia, ¿verdad? Qué gracia del Señor. Increíble. Demasiada gracia de parte de Dios. Y dice el versículo 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Mira lo que el Señor está haciendo acá. Dios es como un padre. Es un padre que extiende los brazos a su hijo pródigo. Eso es lo que Él está haciendo, extendiendo sus brazos a su hijo extraviado, y le dice a su hijo extraviado, le dice, mi hijo, vuelve a casa, yo tengo mis brazos extendidos. Pero ¿sabe qué es lo que hace el hijo? El hijo decide mantener su actitud desafiante hacia su padre, ¿cierto? Contra él, una actitud arrogante contra su padre. La oferta del Evangelio está disponible, mi hermano, para el que la quiera tomar. Dios tiene los brazos extendidos hacia su pueblo, y nadie que se acerque a Él será avergonzado. Nadie, absolutamente nadie. Pero saben, mis hermanos, que muchos se perderán, muchos, por mantener una actitud desafiante y rebelde contra la gracia de Dios. Muchos. Y ya para terminar, mis hermanos, quiero que medites en lo siguiente. Claro, nosotros sabemos que el mensaje del Evangelio debe ser proclamado, ¿verdad? Es necesario el mensaje del Evangelio. Sabemos que tenemos que obedecer la voz de Cristo. Y es lo que Cristo ha hecho, ha comisionado a hombres para que prediquen el Evangelio, y que este mensaje traiga salvación y vida eterna a los hombres. Es lo que ha hecho nuestro Señor. Y yo te quiero preguntar, mi hermano, si vienes a la iglesia con esa expectativa de escuchar y obedecer la voz de Dios, de escuchar y obedecer la voz de Cristo. Mis hermanos, contemplemos a Cristo mismo hablando a su iglesia a través de la predicación del Evangelio, a través de la predicación de su palabra. Él mismo, nuestro Señor Jesucristo, se hace presente en el corazón de cada creyente para hablar a su corazón. Nosotros somos sus ovejas. Nosotros debemos venir a la iglesia con esa expectativa de escuchar la voz de Dios y obedecer su palabra. Un texto muy conocido por todos: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Lo que pasó allá con el pueblo de Israel. Yo también te quiero preguntar, mi hermano, ¿predicas el Evangelio de Jesucristo para salvación a todos los perdidos? Esa es una tarea que tenemos todos. Mis hermanos, nadie se va a salvar a menos
que crea en Jesús. Y nadie va a creer en Jesús a menos que escuche el Evangelio. Nadie. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Debemos rogar al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Hombres que estén dispuestos a predicar todo el consejo de Dios. Todo el consejo. Y recuerda, mi hermano, que la expansión del Evangelio es responsabilidad de cada uno de nosotros. Es responsabilidad de cada creyente. ¿Sí? Ese es nuestro trabajo, en su casa, con su familia. ¿Sí? Y hazlo con excelencia, para la gloria de Dios. Con excelencia. No todos tenemos claro el mismo llamado. Unos de algún modo, otros de otro modo. Pero cada uno, según los dones que Dios nos ha dado a cada uno, con las oportunidades que el Señor nos ha dado para proclamar su palabra. Hagámoslo con excelencia para la gloria de Dios. Y mi querido amigo, si todavía hay alguien aquí que no reconoce, ni sabe, ni entiende el Evangelio de salvación, si no conoces a Cristo, mi amigo, pues mi invitación es que te reconcilies con Él, que vengas a los pies del Señor. La oferta del Evangelio está disponible para todo aquel que quiera, que quiera venir a sus brazos. El que venga a Cristo nunca será rechazado. Las manos del Señor continúan abiertas. Sus brazos están todavía extendidos. Están extendidos. Su gracia está disponible para todo aquel que reconozca su pecado. Para todo aquel que reconozca que merece el infierno. La oferta del Evangelio está allí. Ven, mi amigo, y confía en que Cristo salvará tu vida para perdón de tus pecados. La salvación, mi querido amigo, es un regalo que Dios nos ofrece en Cristo por pura gracia. Por pura gracia, por medio de la fe en Cristo. Vamos a orar, mis hermanos.